A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Un día como hoy. En un pequeño pueblo francés, una jovencita llamada Emma, hija de granjeros y educada en un convento, se casó con un médico que, al parecer, ejercía su profesión sin grandes pasiones. Y no solo su profesión estaba ausente de esos fuegos que queman, su vida toda era más o menos un desierto prosaico, sin ninguna pincelada de color. En cambio, Emma, su esposa, era una mujer llena de sueños y de fogosas pasiones, de corazón ligero y volátil. Y después de estar casada, tuvo un amor platónico, que cuando terminó, la dejó sumida en una profunda depresión. De aquel abismo de oscuridad romántica, la sacó un personaje que le enseñó un amor que de platónico no tuvo nada. Y luego, su vida se llenó de amores desordenados que la lanzaron a un vértigo de autodestrucción. Al final, Emma, esposa del médico Carlos Bovary, acabó con su vida, y solo después el doctor Bovary descubrió cuál había sido la relación de su esposa con otros hombres. Esta novela, que causó escándalo en su momento, es de Gustave Flaubert, escritor francés que trazó un cuadro realista de las pasiones humanas. Flaubert, el novelista, estaba naciendo un día como hoy, 12 de diciembre de 1821, y desde la soledad de su silencio nos dice que los recuerdos no llenan nuestra soledad, sino que, por el contrario, la hacen más profunda. Las principales noticias del día. Titulares. Movimiento Construye oficializó presentación de proyecto para permitir la extradición. Eduardo Miranda Patiño es el nuevo gerente subrogante de Petroecuador. La avenida Colón también tendrá un sendero seguro, indicó el alcalde Muñoz. En el segmento de opinión, la reforma tributaria. En política internacional, un camino incierto. Los editoriales serán de Alberto Dajic, escoliosis y anemia. Noticias del día. Movimiento Construye oficializó presentación de proyecto para permitir la extradición. La bancada del Movimiento Construye en la Asamblea Nacional oficializó la presentación de una propuesta de enmienda al artículo 79 de la Constitución para permitir la extradición de nacionales. Jorge Pellafiel, legislador de esta agrupación política, explicó que la iniciativa busca permitir la extradición de ecuatorianos en los casos de delitos transnacionales, delitos contra la vida y a la integridad sexual. El artículo 79 de la Constitución vigente señala que en ningún caso se concederá la extradición de un ecuatoriano. Su juzgamiento se sujetará a las leyes del Ecuador. Construye justificó su propuesta amparados en el artículo 441, numeral 2 de la Constitución, por los problemas de inseguridad sin precedentes que atraviesa el Ecuador. La enmienda a uno o varios artículos de la Constitución que no altere la estructura fundamental de los elementos constitutivos de la estructura del Estado se realizará por iniciativa de un número no inferior a la tercera parte de los miembros de la Asamblea. La reforma solo se aprobará si se obtiene el respaldo de las 2/3 partes del Pleno del Parlamento, 91 votos, señala la norma constitucional. La propuesta busca darle al país un respiro en contra de las bandas y el crimen organizado, dijo el parlamentario. La iniciativa de Construye deberá ser conocida por el Consejo de Administración Legislativa, CAL, controlada por el correísmo y el Partido Social Cristiano. Eduardo Miranda Patiño es el nuevo gerente subrogante de Petroecuador. Este 11 de diciembre de 2023, el directorio de la petrolera estatal, conformado por el presidente de la empresa coordinadora de empresas públicas, Jorge Benavides, delegados del Ministerio de Energía y Minas y la Secretaría de Planificación, nombraron a Eduardo Javier Miranda Patiño como gerente general subrogante de Petroecuador. Miranda cuenta con un MBA y un título de tercer nivel como economista, según
la empresa coordinadora de empresas públicas, y es primo de Ricardo Patiño, exministro de Economía del gobierno de Rafael Correa. La entidad pública señala su amplia experiencia en el campo petrolero y que cuenta con una dilatada trayectoria dentro de Petroecuador. El referido funcionario asumirá la dirección de la empresa pública, sometiéndose a una evaluación constante por parte del directorio. El nuevo funcionario reemplaza así a Reinaldo Armijos, quien también se venía desempeñando como titular encargado al frente de la mayor petrolera de Ecuador. La inestabilidad ha caracterizado a la gestión de Petroecuador, lo cual explica en parte por qué han tardado tanto en desarrollar proyectos al interior de la petrolera estatal. En los últimos 2 años y 7 meses han pasado 9 gerentes por Petroecuador. De ellos, 8 durante el gobierno de Guillermo Lasso, y el gobierno de Daniel Noboa acaba de nombrar a Eduardo Miranda Patiño como el gerente subrogante de la petrolera. La avenida Colón también tendrá un sendero seguro, indicó el alcalde Muñoz. La avenida Colón será parte del proyecto Senderos Seguros, que busca construir corredores de circulación para mejorar el bienestar de las personas, promover la apropiación del espacio público e impulsar la interconexión entre distintos equipamientos y servicios como parte de la recuperación integral de la Mariscal, anunció Pavel Muñoz, alcalde de Quito. El alcalde explicó que un bulevar en la zona de las universidades conectará a la parada del Metro del Ejido con las instituciones de educación superior de la zona. Las veredas de las avenidas Colón y Ventimilla complementarán lo ejecutado en la avenida Patria con soterramiento de cables. La administración zonal La Mariscal será autónoma y abarcará más territorio para atender de manera más eficiente a la ciudadanía. Existen 2.700 funcionarios en la empresa pública metropolitana de movilidad y obras públicas, EMOP, que trabajan de manera directa en la ejecución de los proyectos sin necesidad de realizar procesos contractuales. Por eso se ha logrado realizar un mantenimiento constante de parques y áreas verdes. Para el caso de mantenimiento vial, se repara una maquinaria para agilitar los procesos de bacheo y reposición de capa asfáltica en menor tiempo. Entrevista del día. En Radio Sucesos estuvo Alejandro Zavala, consultor político, para hablar sobre los liderazgos políticos. Escuchemos lo que dijo. Podríamos hablar de Boric en Chile, podríamos hablar de Milei en Argentina, podríamos hablar de Daniel Noboa en Ecuador. Hay que entender que los jóvenes son muy dados a la política. Hubo una época en que los consultores políticos y mucha gente que se dedicaba a hacer campaña electoral decía, no, a los jóvenes no les importa nada, no están en la política, no ven los medios tradicionales, hasta que eso se ha derribado un montón. O sea, en Chile fueron realmente los jóvenes. Acuérdate que todo el escándalo que pasó en Chile en el 2019 fueron unas chicas que saltaron la barra del metro porque habían subido el pasaje y terminó incendiándose las 18 estaciones del metro. Fue una cosa súper política. En Argentina, Milei llega a ser presidente por los jóvenes. Ellos estaban en las redes sociales, fueron los que recibieron mejor las ideas estas de libertad. Y las difundieron. Y en Ecuador el debate fue una cosa impresionante. Álvaro Marchante de esta empresa Comunicaliza hizo públicas las cifras, y cuando vimos las cifras se nos cayó toda la estantería de prejuicios que teníamos con respecto a los jóvenes. Fueron los que más estuvieron pendientes del debate. Claro, aquí hay que entender una cosa, son distintas plataformas, son distintos lenguajes, son distintas herramientas. Ya no se comunica de la forma tradicional. Antes, pongamos el ejemplo del 84, del debate León Febres Cordero, Rodrigo Borja. Míreme a los ojos, doctor Borja, no me baje la mirada. Pero en esa época la única plataforma que existía era la televisión, y todos los ecuatorianos nos reuníamos a través de la televisión y escuchábamos a nuestros padres. Hoy eso no existe más, ya no está la sala de la televisión, cada uno tiene su propio dispositivo, y ahora son jóvenes escuchando a otros jóvenes para ver cuáles son las decisiones que toman por quién votar. Alejandro, con un lenguaje mucho más simple, mucho más rápido y mucho más concreto, porque también se critica, por ejemplo, a nuestro presidente. Se criticó mucho ese discurso de inicio, pero es un discurso que fue recibido muy bien por ese grupo que tú mencionas. Claro, concreto, no quisieron oír más, era lo que necesitaban. Pero es que, Delia, déjame contarte que no solo pasa en la política, pasa en todo lado, en el mundo, en las organizaciones. Si tú ves líderes como Elon Musk o Mark Zuckerberg, son igual, son gente más bien que tú le considerarías retraída
más bien parca, más bien de no muchas palabras, pero son más de hacer, son diferentes formas de lenguaje que se comunican. Mira, el presidente Daniel Noboa acaba de comunicar la terminación de la tabla de consumo de drogas en TikTok. Rompiendo un papel, o sea, es distinto. Y aquí ya no me parece que estamos en época de valorar si es mejor o peor. Está así, ya viene así la cosa, y las personas, los políticos que no se adapten, nosotros estábamos atados, mi generación, yo soy generación X, y los boomers sobre todo, a otras cosas, a un tipo de política que ya no existe, los liderazgos mesiánicos, el gran líder del meeting, del balcón, esas cosas ya no existen, son otras formas, y por eso, mira, en el Ecuador somos 13.400.000 personas los que estamos aptos para votar en el padrón electoral. De esos 7,5 millones son millennials y centennials. Quiere decir que nosotros, los X y los boomers, estamos de salida. O nos subimos a ese barco y entendemos cómo piensan, o nos quedamos afuera. Sobre todo en la forma de hacer política, o sea, esta idea ya de la hiperpolarización, de las campañas de odio, ya no están pegando, ya no es lo que se necesita. Eso, Alejandro, pero mucha gente que hace opinión sigue embarcada en ese tema, sigue queriendo polarizar, porque también es el político, pero es el que está atrás de un micrófono, el que genera una información, el que quiere seguir polarizando. Eso ya no funciona. Definitivamente ese fue uno de los mensajes que nos deja esta elección tan rápida. Por eso, Delia, es importantísimo ver la crisis que están los medios de comunicación tradicionales. Cada vez la gente los ve menos. Y además, eso es muy grave, porque los medios de comunicación, como quiera, tienen una responsabilidad. Yo mismo tengo una responsabilidad porque me invitas en este micrófono de decir las cosas con algo de pruebas, de fundamento. Sin embargo, los jóvenes están escogiendo otras vías, las redes sociales, los TikTokers, los influencers, qué sé yo, pero es también una crisis de los medios de comunicación en donde ya los jóvenes no se sienten representados, no les gusta recibir la información por ahí. Y tampoco les gusta la bronca y el enfrentamiento constante. Totalmente. El decir todo es bueno o todo es malo. Mira que a mí me pueden decir, pero Milei era agresivo y no sé qué, pero claro, él fue agresivo sobre las ideas, sobre la casta política, él fue en contra de la casta política, no es que tenía un enemigo así como los extremos que tenemos aquí, correísmo, anticorreísmo, no, él iba sobre las ideas de que la casta política es lo que ha destruido la nación, y la casta era Macri y era los K, o sea, era todo el espectro político, esa era la casta, y sí, era agresivo y decía malas palabras. En Argentina es un poco más usual el uso de ese lenguaje, aquí estaríamos horrorizados, pero él iba sobre las ideas, y los chilenos hicieron un poco de eso también, y Bukele hizo un poco de eso también, ir sobre las ideas, sí, fuerte, histriónico, agresivo en ciertos, pero sobre las ideas, ya no sobre las personas. Fausto Murillo, también en Radio Sucesos, él es vocal del Consejo de la Judicatura, habló sobre el concurso de jueces en el país. Veamos la nota. Mi posición ha sido clara desde febrero del 2023, en que la mayoría integrada por el vocal presidente Wilman Terán, la vocal ex vocal Maribel Barreno y el vocal Javier Muñoz tomaron el control del Consejo de la Judicatura. Ese control significó también el control de los procesos y de la estructura propia del Consejo de la Judicatura. Esto es importante señalar. Vale decir que de un plumazo removieron a todos los directores nacionales, a los subdirectores y a los directores provinciales, salvo uno que otro caso puntual, pero en general se hizo esa remoción. ¿Qué es lo que pasa en el concurso? En el concurso han venido sucediendo una serie de anomalías, que yo les llamo así porque así dice la ley, en que esta mayoría ha tomado decisiones con 2 votos o con 3 votos y básicamente el comité para calificar méritos. Ahí empieza mi distanciamiento y mi separación de esas decisiones. ¿Por qué? Solo subdirectores nacionales que ingresaron en febrero del 2023 fueron integrantes del comité para calificar méritos. Calificados los méritos, el comité de apelación o de recalificación, de reconsideración de esa nota de méritos fue integrada por directores provinciales, entre otros, la ahora exdirectora de Cotopaxi, que está involucrada en una investigación penal por tráfico de influencias, concusión, cohecho y que hoy guarda prisión, fue integrante del Comité de Recalificación de Méritos. Con mi voto en contra y con el voto del vocal presidente Wilman Terán y Javier Muñoz aprobaron ese comité. Posteriormente, la prueba de confianza, el examen de confianza, repetición del examen de confianza,
por decisión de los mismos dos vocales. Posteriormente, la conformación de los expertos que iban a hacer el banco de que iban a hacer las preguntas teóricas, 1.800 preguntas y 90 casos prácticos, integrado por personas que no tienen el perfil ni el conocimiento. Y las preguntas que fueron publicadas, ninguna tiene relación con casación. Además, la ciudadanía advirtió o previno de que integraban algunas personas que tenían conocida trayectoria política y están en actividad política. Esas son las razones fundamentales, básicamente por las que yo me he separado, y un agregado adicional que vale la pena recordar: la prórroga hasta el año 2030 de 6 jueces de la Corte Nacional, que eso en mi criterio es absolutamente ilegal. Bueno, y a todo esto que usted acaba de expresar, hay un comunicado que sacó hace un día el Consejo de la Judicatura, en el que prácticamente ratifican que el concurso sigue adelante con transparencia, independencia, legalidad e igualdad. Son principios que rigen el concurso para la renovación parcial de la Corte. Los ciudadanos podrán participar en la fase de impugnaciones. Es decir, les invitan a que por si acaso no les gusta algo, impugnen, pero el concurso sigue adelante. Y eso lo ha dicho Wilman Terán. Sí, precisamente anoche me fijé y leí ese comunicado que está firmado Consejo de la Judicatura. Yo he sacado inmediatamente un Twitter porque a mí no se me ha consultado ese texto, ni yo coincido con ese texto. Una cosa es que el proceso de selección contempla, de acuerdo al reglamento y a la ley, una fase de impugnación ciudadana de quienes llegan a la parte final del concurso, es decir, a quienes ya previamente, digamos, están por ser designados. Pero esto no significa, y esa es mi posición, si el concurso está con una cantidad importante de anomalías que han sido advertidas, no solo en el interno por Fausto Murillo, han sido advertidas por el Observatorio Internacional, por los gremios, Colegio de Abogados, Federación de Abogados, juristas, los medios de comunicación, la ciudadanía. Muchísimos sectores se han pronunciado cuestionando la transparencia precisamente, y yo creo que hay una palabra fundamental aquí: la confianza, la confiabilidad. Esa confianza, esa confiabilidad del proceso es la que permite que lleguen jueces legitimados desde su origen y que luego se legitimarán por sus decisiones. Mi posición clara y digamos concreta: aplicar el artículo 53 del Código Orgánico de la Función Judicial, que señala que cuando en los procesos se advierta anomalías importantes que lo puedan viciar de nulidad insalvable, la ley prevé la posibilidad de reanudar o rehacer total o parcialmente el concurso. Esa es mi posición, pero sujeta a un informe técnico que sea conocido por el Pleno y el Pleno tome la decisión. Sara Serrano en Radio Sucesos, ella es articulista del diario La Hora, habló sobre la condecoración que se le entregó a Fernando Villavicencio. Veamos la nota. ¿Por qué fue un movimiento ciudadano el que condecoró a Villavicencio y no el municipio como se le solicitó hace algunas semanas? Y permíteme, antes de hablar de este tema, saludar a la ciudad de Quito y decir un fragmento que fue parte de mi discurso el día de ayer. Porque la reunión fue en la sala capitular, que es un templo de la patria, además de ser un ícono de Ahí cultura. se gestó la independencia. Exacto. De nuestro país, pues, ¿no? Y cuya capital siempre ha sido Quito, Luz de América. Así es. Entonces, el poema se llama Quito Barroco y el fragmento dice así: artesonado de la sala capitular, mampara del sagrario, virgen de la escalera infinita, de púrpura y doradas ropas, teñidas por el pincel de mi amoroso bedón, manos quitucaras, manos mestizas, miniaturistas, abejas equinocciales, caligrafías laboriosas y cotejas, del ímpetu transatlántico de Jodoco y de Gocial, de la andina y recia ternura. Estábamos celebrando, Edgar, el 6 de diciembre. 489 años de la fundación. Imposible negar la herencia española ni el mestizaje que está en nuestros apellidos, en nuestra sangre y en nuestra cultura. Ya vamos a hablar de eso en unos minutos más, porque es que se dio un evento el día de ayer al respecto, pero sobre este marco, ¿no es cierto?, de Quito,
las festividades de Quito, este grupo de la sociedad civil decide condecorar a la memoria de Fernando Villavicencio. Y decide con un sentimiento espontáneo, como ha sido históricamente el de la ciudadanía de Quito, pero también muy sentido, muy sensato y muy profundo. Tenemos varios chats ciudadanos preocupados de lo que ocurre en la ciudad y en la vida nacional, como ha sido siempre esa visión política del quiteño también, que no la podemos negar. Y en uno de esos chats se encuentra el jurista y ex catedrático de la Universidad San Francisco, Oscar Terán, de un perfil absolutamente ciudadano, con un gran sentido de patriotismo, y de manera muy coloquial preguntó a algunos qué les parecería si es que se pudiese postular a Fernando Villavicencio para las condecoraciones que el municipio da en las festividades de Quito. Y ahí se hizo todo el trámite respectivo. Exactamente, entonces, sin crear, digamos, una estructura, porque eso no era la idea, ni él quería hacer eso, sino simplemente enfocarnos en el objetivo de que era importante que la memoria de quien luchó por la corrupción, contra la corrupción, esté siendo parte de un referente para las futuras generaciones. Nosotros, como ciudadanos, debemos entender que los símbolos son importantes. A quién seguimos es importante. Quién ha hecho un mérito en favor de la ciudadanía es importante. Y para la juventud, como tiene sus ídolos en la música, en diferentes temas, qué importante saber que hay gente que también marca la diferencia y tiene méritos. Así nació la idea, y estábamos contra el tiempo porque se venía el feriado, ¿no es cierto?, de noviembre. Y entonces se hizo unas campañas en las redes, en el Facebook, y la gente empezó a sumarse. Entonces llegaron cantidad de cartas editoriales como el de Simón Espinosa, tan querido, un referente también de la ética y la opinión pública, y de muchos articulistas, cartas institucionales, como una carta de la Comisión de Bioética de Medicina, aquí, y de muchas personas que se fueron sumando a esta idea del reconocimiento, porque en un país ingrato o en una sociedad ingrata que no tiene memoria y no reconoce a sus líderes, cualquier tipo de mensaje puede caber como en un papel en blanco. O sea, al parecer era un gesto lógico. Fernando Villavicencio, asesinado en agosto en la ciudad de Quito, era de alguna manera legítimo que tenga un reconocimiento de una estructura oficial, como en este caso el municipio de Quito. Tanto más que el municipio siempre condecora a X persona, a personas relevantes, a instituciones en el mes de diciembre, cuando se dan las fiestas de Quito. O sea, ustedes esperaban que esto dé resultado. Y nosotros hicimos, con la dirección de Oscar y de mucha gente que se fue sumando, todos los procedimientos. Es decir, este collar, que además tenía que tener también un reconocimiento o un prestigio internacional de quién era el postulante, eso estaba cumplido. La OEA había reconocido también a Fernando Villavicencio como un periodista en este ámbito hispanoamericano. Y no solamente por ese reconocimiento de la OEA, sino porque varios medios a nivel internacional se han pronunciado sobre su trayectoria, más aún a partir del doloroso y terrible magnicidio. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Opinión. Estimados amigos y amigas, gracias por estar con nosotros en este programa de Telesucesos. Vamos ahora a comentar sobre un tema importantísimo que está en la Asamblea Nacional. El presidente actual sencillamente ha enviado por la vía rápida, por la vía emergente, un proyecto de ley de reforma tributaria. Y vamos a comentar sobre este particular. El objetivo es sencillamente recaudar más fondos para financiar el déficit fiscal, es uno de los objetivos. El otro objetivo es sencillamente crear empleo, por ejemplo. Entonces, sobre el primer punto, permítame indicarle algunas medidas específicas, que es un tren o un eje
en que tiene el proyecto de ley que está en consideración de la Asamblea y discutiéndose en la Asamblea Nacional. El uno tiene que ver con la condonación, la remisión de intereses, multas, etcétera, que deben muchos contribuyentes, sean personas naturales o sean personas jurídicas, al gobierno nacional a través de las deudas al SRI, Servicio de Rentas Internas. Y la estimación que hace el Ministerio de Finanzas y el SRI sencillamente es que con esto, si se aprueba tal como está concebido en el proyecto, se recaudará algo así en los 12 meses después que sencillamente se apruebe el proyecto de ley, aproximadamente de 960 millones de dólares según estimaciones de las autoridades competentes. Pero la pregunta es sencillamente, ya en las redes sociales se está criticando la medida porque beneficia a una serie de grupos importantes en el país que parece ser que tienen la costumbre de no pagar la DSRI a tiempo o incumplidamente, ¿sí? Y se dice, yo no tengo la información certera todavía de que en el listado del SRI aparece el Grupo Novoa. Esperemos que el SRI haga una información oficial al respecto. Pero si eso fuera cierto, sencillamente va a haber un golpe político al presidente y al gobierno nacional en esta materia. Pero amigos, hay que decir lo siguiente. Esto no son ingresos permanentes, es un ingreso temporal y que se dará o se recaudará 12 meses del año que viene, porque sencillamente se supone que a fin de este año habrá alguna decisión de la Asamblea Nacional en materia de este proyecto de ley. La crisis fiscal, como hemos dicho varias veces y el futuro lo vamos a mencionar nuevamente, sencillamente es muy grave. El gobierno necesita ingresos permanentes y estos ingresos permanentes vienen fundamentalmente de impuestos. Y esto, si se aprueba por la Asamblea Nacional, que acabo de mencionar y que ha propuesto el presidente, es un ingreso temporal, no es un ingreso permanente, así que no resuelve realmente la crisis fiscal. Por otra parte, también hay el tema que creo que es inconveniente, desde ya se los menciono, porque se establece impuestos, si es que se aprueba y espero que no se apruebe, de que todos los intereses que reciben las personas naturales, fundamentalmente cuando hacen inversiones en la banca, en términos de pólizas de acumulación en las cooperativas de ahorro y crédito, en la mutualista, hoy por hoy es hasta 180 días se paga. Es un ingreso gravable de tipo tributario, ¿sí? Se agrega como ingreso al resto de ingresos que puede tener la persona y sobre eso se calcula el impuesto a la renta. Pero si es más de 180 días, sencillamente está exonerado. No es un ingreso tributario. El proyecto de ley establece o intenta de que esto se vaya a 365 días. Y si alguien es tributable, es un error castigar al ahorro, mi estimado amigo. Ya es suficiente en asegurar la estabilidad de los depósitos cuando actualmente está de que se pague impuesto a la renta hasta los 180 días por los intereses que se reciben. Eso es suficiente para asegurar la estabilidad de los depósitos. De tal manera que lo que propone el presidente es un error y yo espero que no se apruebe en la Asamblea, que se elimine eso y espero que el presidente, si se elimina, lo acepte. Porque no se puede castigar al ahorro, igual que no se puede castigar al patrimonio. El otro tema es que sencillamente se establece un impuesto a la renta, a la venta de inmuebles, de viviendas, de oficinas, de terrenos. ¿Eso qué significa todos esos activos? Son patrimonio, porque fundamentalmente eso de ahí viene de ¿qué? De los ahorros que la familia hace hacia el futuro. Y de repente, pues sencillamente se compra una pequeña vivienda, un pequeño departamento y después de X número de años vienen los hijos y de repente hay que vender eso para comprarse una casita un poco más grande. Pues bien, estará pagando un impuesto. Eso no se debe permitir. Las cámaras de la construcción ya han dado su opinión totalmente negativa a eso. Y eso, vuelvo a repetir, es un impuesto al patrimonio. No se debe permitir y la Asamblea Nacional no debe aprobar esto.
De tal manera que estos son algunos de los temas importantes de la Asamblea, digamos, del proyecto de ley, pero también hay unos estímulos tributarios, ¿sí? Por ejemplo, la zona franca, que yo creo que eso es acertado. Se establece que será impuesto a la renta cero por los 5 primeros años a los operadores de la zona franca, igual que sencillamente el IVA cuando se importa una serie de bienes. Yo creo que esto sí es adecuado. En muchas partes del mundo las zonas francas han funcionado adecuadamente. Y aparte de eso se reforma la ley laboral en que en la zona franca se puede permitir el contrato temporal por la naturaleza del negocio. De tal manera que yo creo que esto que ha propuesto el presidente en materia de zona franca es totalmente razonable y debe ser aceptado por la Asamblea Nacional. Por otra parte, hay estímulos en términos de que si se emplea por parte de la empresa privada ecuatoriana, sea pequeña empresa, mediana empresa o gran empresa, se da empleo a las personas, hombres o mujeres que tengan de 18 años hacia 29 años, se crea sencillamente un estímulo. ¿Para qué? Para que haya oferta de empleo para ese tipo de personas. Pero yo les digo, amigos, el empleo depende de qué fundamentalmente. No de un estímulo de esta naturaleza. Depende fundamentalmente que la economía crezca. ¿Sí? Varias veces hemos dicho en este programa que la economía en los próximos 20 años, con un acuerdo nacional, debe crecer al 5% anual sin inflación y en términos per cápita. Eso va a poder crear empleo suficiente empleo, que es uno de los problemas graves que tiene la economía ecuatoriana. Al no crecer lo suficiente, al crecer muy modestamente, no se crean empleos por parte de la empresa privada ecuatoriana. Pero ¿cómo se crea más actividad económica? ¿Cómo el crecimiento del PIB puede ser mucho mayor? Ese es otro tema que varias veces lo hemos visto, que hay que estimular la inversión privada nacional e internacional. Hay que sencillamente exportar mucho más y aquí están ligadas las exportaciones a mercados como Estados Unidos, como China, como Canadá, etcétera, en el que hay que sencillamente aprobar mediante negociaciones con tratados de libre comercio. Ya está el de China y espero que la Asamblea Nacional apruebe lo que ha negociado el gobierno anterior del señor Lazo. Amigos, hay otros temas que me gustaría indicar, pero el tiempo no da. Las próximas semanas vamos a seguir con este tema que tiene que ver con la reforma tributaria. Pero hay temas que deben ser aprobados por la Asamblea Nacional y hay temas como los que hemos mencionado que no deben ser aprobados porque no se puede, vuelvo a repetir, castigar al ahorro, no se puede castigar al patrimonio de los ecuatorianos. No, no y no. Gracias, amigos. Nos veremos la próxima semana. Gracias a ustedes. Global Hoy con Alan Carney. Un camino incierto. Ayer, Argentina emprendió con la asunción de Javier Milei a la presidencia un nuevo e incierto rumbo hacia el futuro. Me atrevo a afirmar que, a excepción de gente a la que el odio y el veneno ideológico han convertido en desquiciados, Milei ha traído a la Argentina algo que en los últimos 40 años tan solo le había traído el fútbol: esperanza y alegría, lo que no es poco para un desconocido actor político cuyo mérito consistió en ser capaz de decirle a la gente, sin edulcorantes, sin adornos y sin anestesia, cuán complicada y grave es la situación que vive el país luego de la larga cuesta abajo que la ha llevado de ser una de las más pujantes economías del mundo hace 100 años a su actual postración y catástrofe económica, unida a la frustración social que semejante declive conlleva. Durante su campaña, señaló con claridad a los responsables de la debacle: el peronismo que ha gobernado el país desde 1989 al menos, por 29 de los últimos 35 años, esto es, el 83% del tiempo, y
a lo que Milei denominó casta, una casta política, un entramado de asociaciones de conveniencia armado alrededor de unos intereses y conveniencias personales de los diversos actores políticos nacionales. Tuvo también el coraje de decirle a la gente algo que cualquier manual político diseñado para Latinoamérica habría fervorosamente desaconsejado. Esto es, acompañar a aquella dramática descripción y diagnóstico de la realidad con la advertencia de la severidad de las medidas que se tendrían que adoptar para invertir ese rumbo que durante tantos años ha seguido el país hacia el desastre. Algo parecido a lo que Churchill hiciera en vísperas de la Segunda Guerra Mundial al dirigirse a la Gran Bretaña ofreciéndole nada más que sangre, sudor y lágrimas. Milei le advirtió a la Argentina con claridad y con honestidad que el camino de salida del desgobierno de tantos años será doloroso y nada sencillo. Lo extraordinario fue que la gente creyó en su palabra y el mensaje de esperanza por mejores días que ese sacrificio debe traer. Ante la alternativa de continuar un camino seguro a la miseria, trazado con cada gobierno anterior, con una persistencia digna de mejor causa, y la de jugarse por una oportunidad de revertirlo, y quizás hasta de devolver al país y a su gente pasadas glorias, esa gente votó por esa esperanza. En cierta forma, la victoria electoral, pese a lo poco creíble que en su momento fuera, es tal vez la parte más fácil del camino. El discurso de posesión de Javier Milei fue en la práctica un informe forense, una autopsia del país que recibe, que buscará ser relativizado y puesto en duda por los autores y los cómplices del desastre, particularmente del kirchnerismo militante, el ala más radicalizada y fanática de un peronismo desorientado, anclado a las formas mafiosas del fascismo, implantadas desde su incepción por el propio general Juan Domingo Perón, declarado admirador y seguidor del proyecto fascista de Mussolini. Ellos se saben dueños de la violencia y de la calle, tras haber desmantelado las fuerzas del orden público o haberlas cooptado para sus propósitos. Efectivamente, como cualquier proyecto fascista, buscarán desde las calles la paralización del país para bloquear todas las acciones que busque llevar adelante Milei. Se ha anunciado ya, por parte de los sectores extremistas del peronismo, un paro nacional a partir del próximo 20 de diciembre, a 4 días de la Navidad y a 10 de la posesión del presidente, como para tener claro que se van a emplear a fondo para derribar a alguien que puede constituirse en su némesis. Saben bien que su base política, construida sobre bonos, planes y subsidios de toda naturaleza y para todos los gustos, funciona solamente cuando son ellos quienes los reparten a cambio de la fidelidad y obediencia para asistir a piquetes y a marchas. Si se les quita esa herramienta de control de la gente, sus capacidades de movilización se reducen consiguientemente, por lo que juegan contra el tiempo. Saben que el gobierno entrante no cuenta con una fuerza sólida en el Congreso y cuentan con poder atar de manos a Milei desde allí con el tradicional juego partidista de la casta a la que se refiriera Milei. Este solo puede contar con la gente, con esos millones que votaron por él y por su esperanza. Si finalmente ésta se frustra, reimponiendo las estructuras que han llevado a la Argentina a tener un 50% de pobres, cualquier cosa puede suceder hacia el futuro. Ciertamente, el kirchnerismo puede derivar,
sin dificultad y hasta con coherencia hacia algo parecido a Venezuela, Nicaragua o Cuba, los tropicales paraísos autoritarios que se han impuesto a punta de fusil. A la posesión de Milei, esos regímenes no fueron invitados, con lo que ideológicamente quedaron trazadas las posiciones. Quien con mucha inteligencia y sentido político asistió al acto de posesión fue el presidente Boric, el único de los progresistas presente en la ceremonia. Ni Lula ni Petro pudieron superar la barrera ideológica, dejando el primero el campo abierto para que Bolsonaro se dé en Buenos Aires un baño de popularidad. Fue muy importante la presencia de prestigiosos presidentes como el uruguayo Lacalle, así como el recién posesionado presidente del Ecuador, Daniel Noboa, y la del rey Felipe de España. Como cabía esperar, el saliente presidente Alberto Fernández tuvo una presencia fugaz, limitada a la entrega de la banda presidencial, aunque le tocó regresar a firmar el documento de traspaso. Cristina Fernández, en su calidad de presidente del Congreso, a su entrada al mismo, seguramente ante algún grito ofensivo, no tuvo empacho, como parte de su carácter y educación, en mostrar a los asistentes el dedo medio en alto, para luego, seguramente para no caer en la tentación de repetirlo, meterse las manos en los bolsillos a lo largo de toda la ceremonia, no sin antes olvidarse de leer la resolución que proclamaba la elección de Milei como presidente. La situación de ambos Fernández a futuro se pinta diferente. Cristina, ya sin la protección incondicional del Ejecutivo, debe enfrentar las causas legales abiertas en su contra, que eventualmente la pueden llevar a prisión domiciliaria por su edad y a la pérdida de derechos políticos por sus casos de corrupción, que le han recordado a los gritos de chorra el público asistente en los balcones. Alberto Fernández, por su lado, ha resuelto seguir los pasos de uno de sus referentes más importantes, si no el más, el general Perón, que tras su caída en la Argentina fue a refugiarse en uno de los últimos baluartes del fascismo europeo, la España del generalísimo Francisco Franco, como correspondía al más destacado discípulo americano del Duce. No se conocen las razones para la decisión del expresidente para alejarse de la Argentina. Tal vez su poco feliz gestión tenga algo que ver, aunque en el último año y medio muy poco se lo vio, pues aun cuando informalmente la presidencia la asumió su ministro y presunto delfín Sergio Massa. Ojalá, como Perón, pueda volver a su tierra a morir. Muchas gracias. Editorial. Escoliosis y anemia. Alberto Dajic, El Universo. Todos conocemos a personas con estas dos dolencias. La escoliosis es una desviación de la columna que hace parecer a la persona chueca y en casos graves dificulta muy seriamente la capacidad de la persona para caminar. La anemia, cuando es severa, quita la energía a la persona y la deja sin ganas de hacer las cosas. La economía ecuatoriana tiene las dos enfermedades y en forma crítica. La crisis fiscal es una anemia crónica, severísima, producto de la gigantesca hemorragia de los subsidios y de la grasa del Estado, con entidades y departamentos que no deben existir y ahí siguen quemando recursos. Pero lo más grave es que está combinada esa anemia con muchas escoliosis, producidas por una serie de distorsiones que, aunque la anemia se curara, seguirían haciendo difícil que el Ecuador camine. Esas múltiples escoliosis son, por ejemplo, el alto costo laboral, pues cuando se suma el salario mínimo, todos los extras, incluido el 15% de participación de los trabajadores en las utilidades, las empresas no pueden caminar bien y los inversionistas se alejan, sobre todo los del exterior. Otro ejemplo es la estructura de tasas de interés, politizada, irracional, que por más buena voluntad que haya tenido la Junta de Regulación Financiera haciendo ciertos cambios, son totalmente insuficientes para resolver el problema.
Por lo tanto, el sistema financiero no canaliza los recursos hacia la inversión, sino hacia el consumo, en grave detrimento del crecimiento futuro del Ecuador. Otra escoliosis es la de la corrupción en la contratación pública, que hace que los derivados del petróleo importado sean muchos más caros que en el mundo, o que las obras públicas cuesten más de lo que deben costar, o que las centrales hidroeléctricas no funcionen. Otra gravísima situación es la del IES, el cual, tanto en su fondo de salud como en el de invalidez, vejez y muerte, está quebrado y hoy, además, ilíquido, poniendo un gran riesgo sobre la estabilidad económica, política y social del Ecuador. Otra escoliosis es el sistema judicial, cuyas características han sido suficientemente analizadas en este país. Un anémico crónico, cargado de tantas escoliosis simultáneas, está muerto en vida, no puede caminar, no puede avanzar. Y la solución de todos estos temas, más muchos otros que no hay espacio en un artículo como este para analizar, no son materia de la discusión política actual, no son tema en la Asamblea Nacional, no son tema del Ejecutivo, no son temas de los partidos y de los líderes cuya mira telescópica con láser está puesta en el año 2025, esto es, en las futuras elecciones. Me pregunto, ¿qué tiene que pasar para que la sociedad reaccione? Encontrarnos de la noche a la mañana con una crisis en la cual el Estado no paga a nadie y el IES no paga pensiones ni gastos médicos. Para cuando eso llegue, que no está muy lejos, se empezarán a rasgar todas las vestiduras, echarán la culpa al gobierno de turno y buscarán capitalizar políticamente para las elecciones siguientes. O actuamos ya, o este anémico con escoliosis múltiples perecerá con un enorme sufrimiento de toda la sociedad. Alberto Dajic, El Universo. Noticias internacionales. ¿Quién es Javier Milei, el nuevo presidente de Argentina? Javier Gerardo Milei, de 53 años, asumió este domingo 10 de diciembre la presidencia de Argentina con la promesa de hacer recortes al gasto público para salir de una crisis económica profunda. Milei es el líder del partido La Libertad Avanza y dentro de su experiencia laboral y política se ha desempeñado como diputado nacional desde el año 2021 a 2025, economista y profesor de economía, además de comentarista en programas televisivos y de radio. Su madre es ama de casa y su padre un retirado empresario de transporte de pasajeros. Milei ha contado en algunas oportunidades que su infancia y juventud estuvieron marcadas por maltratos por parte de su padre. Durante su juventud tocó en una banda que rendía tributo a The Rolling Stones y jugaba como arquero en las divisiones inferiores del club de fútbol Chacarita. En cuanto a la inflación y economía del país, la motosierra económica de Milei planea reducir el gasto del Estado y eventualmente deshacerse del peso en favor del dólar para reducir la inflación. En cuanto al comercio, el libertario criticó tanto a China como a Brasil, principales socios comerciales del país, y dijo que no trabajará con comunistas. También se opone al bloque comercial regional Mercosur, que según él es disfuncional, y amenazó con retirar a Argentina del mecanismo. Con respecto al Fondo Monetario Internacional, dijo que planea hacer un ajuste fiscal incluso mayor que el demandado por el mismo fondo. En cuanto a la moneda, Milei prometió que eventualmente cerraría el Banco Central y dolarizaría la economía. También habló de retirar controles a las divisas. De todas formas, ya aclaró que son medidas que llevarían tiempo para poder ser aplicadas, incluso con la aprobación del Congreso. En cuanto al interés social, aseguró ser duro con el crimen y la inmigración. Habló de facilitar la posesión de armas de fuego. También está en contra del aborto, a pesar de que la ley que lo regula fue recientemente aprobada en el país. Está a favor de una privatización general al estilo de Chile y buscaría implementar un sistema de vouchers para la educación y un sistema de salud público renovado. Anteriormente ha cuestionado la lucha contra el cambio climático. Telesucesos, Canal 29 UHF de la ciudad de Quito. Un canal de televisión abierta.
Siempre inédito. Para una audiencia especial. Somos cultura, educación, salud, opinión calificada, normas de vida. Y todas las tardes, de lunes a viernes, desde nuestros estudios en Arena Telesucesos, escenario propio destinado a promover el deporte. En tiempo real, usted y su familia, en su televisor, desde la comodidad de su hogar, disfrutarán de los partidos, eventos, campeonatos que realizamos diariamente de ecuavóley, básquet, box, lucha libre, cachascán, gimnasia, artes marciales, tenis de mesa, fútbol sala, transmisiones en vivo de los principales partidos de fútbol barrial y colegial. En fin, somos un canal inédito, inéditos en el deporte. Transmisiones de acción y conocimiento en el deporte. Espacio diario conducido por el arquitecto David López todas las tardes, de lunes a viernes, de 4 a 5 de la tarde. Siempre inéditos y distintos, siempre jóvenes. Personajes jóvenes de generaciones nuevas. El término arena dejó tiempo atrás de ser sinónimo de muerte. Hoy es un espacio de vida, de desarrollo de una de las actividades básicas del comportamiento humano, el deporte, que quizá, como ninguna, moviliza sentimientos y emociones, elimina como principio la violencia, intereses personales, trampas, desunión e intrigas. El deporte, con sus valores, solo deberá entregar mensajes de bien para mejorar las actuales estructuras sociales y políticas en deterioro en las que vive nuestro país. Hoy entregamos a nuestra audiencia de la ciudad de Quito deportes y en especial a la parroquia de Calderón, uno de los sectores populares de mayor desarrollo de la ciudad, con una población estimada en 1 millón de habitantes que están en contacto diario con el canal 29 UHF, presente con sus instalaciones deportivas en Llano Grande, su centro de gravedad. Telesucesos, desde nuestro estudio principal y en el de Arena Telesucesos, es el único medio de televisión que transmite de lunes a viernes 4 horas diarias de diversos eventos y novedades deportivas: el ecuavóley, básquet, tenis de mesa, halterofilia, taekwondo, esgrima, box, cachascán, gimnasia olímpica. Pueden ser observados en Canal 29 UHF y en todas las redes sociales en su televisión, sin ningún costo, desde la comodidad de su hogar, en nuestro canal y en las redes sociales. Arena Telesucesos es el escenario en donde el deporte tiene vida. Nuestros invitados y jugadores están en la cancha junto a usted y como nunca antes en la pantalla de su televisor, acercándole a un espectáculo inolvidable de luz, color y fiesta. Por fin usted encuentra el deporte que practica y que nunca es transmitido ni considerado por otros medios de comunicación con la importancia que nosotros le damos. El ecuavóley es el gran protagonista en una cancha con todos los estándares y comodidad para su práctica. Es el único deporte ecuatoriano con partida de nacimiento ecuatoriana. Somos inéditos, nos acercamos al deporte popular de nuestra gente que comparte nuestros esfuerzos. En Arena Telesucesos, aparte del atractivo de los eventos deportivos que transmitimos con nuestra señal a los televisores de su hogar, también entregamos muchos de los valores que encierra el deporte y en especial privilegiamos nuestra identidad nacional en el ecuavóley, jerarquizando su presencia como el deporte con partida de nacimiento en nuestro país. Telesucesos no solo entrega en su programación de deportes un espectáculo, sino que impulsa, privilegia y exige a quienes participan que sean parte de los valores y méritos que el deporte encierra: esfuerzo, superación, perseverancia, respeto, solidaridad, compañerismo, disciplina, puntualidad, sana competencia, honradez en la cancha y fuera de ella. La práctica deportiva siempre generará beneficios positivos para su cuerpo y entregará salud estable, pero refuerza además la identidad personal y premia siempre el éxito conseguido.
Estamos entregando a nuestra ciudad con Arena Telesucesos un esfuerzo más de un medio que es fiel a su identidad y que a través de sus contenidos de salud, cultura, opinión calificada y ahora deportes, pretende difundir lo que, aparte del entretenimiento, requiere nuestra gente. Lo hasta ahora realizado está hecho con mucho esfuerzo, pasión y el entusiasmo de nuestra parte, de nuestros empleados, trabajadores y pequeños empresarios que creen en nuestras motivaciones. Hemos dado los primeros pasos para este proyecto que seguiremos haciéndolo gracias a ustedes. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.